El rey David, un hombre después del corazón de Dios, un guerrero implacable y un líder extraordinario. Sin embargo, detrás de su apariencia piadosa se esconde un pasado interesante. David, el ungido de Dios, el que nunca fue derrotado en batalla, tuvo que enfrentar no solo a enemigos externos, sino también a sus propios demonios internos. Adéntrate en esta fascinante historia que te traigo el día de hoy, acerca de este rey guerrero, y descubre los secretos detrás de su invencibilidad. Yo soy el documentalista, y esto es ¿por qué el rey David nunca fue vencido? Batalla contra Goliat. En el valle de Ela, el joven David se enfrentó al temible gigantesco filisteo Goliat. Sin armadura y con solo una honda y una piedra, David desafió al coloso. Con una fe inquebrantable en Dios, David lanzó la piedra que se incrustó en la frente de Goliat, derribándolo. Luego, tomó la propia espada del gigante y le cortó la cabeza. Este acto audaz no solo marcó el inicio de la carrera militar de David, sino que también reveló su profunda confianza en Dios. Sin embargo, lo que pocos saben es que antes de enfrentarse a Goliat, David ya había matado a un león y a un oso con sus propias manos, demostrando una habilidad y ferocidad inusuales para alguien tan joven. Algunos incluso especulan que David poseía una fuerza sobrehumana, otorgada por Dios, que le permitía realizar hazañas increíbles en el campo de batalla. Batallas contra los filisteos. A lo largo de su vida, David lideró numerosas batallas contra los filisteos, los acérrimos enemigos de Israel. En cada enfrentamiento, David demostró su habilidad táctica y su valentía en el combate. Sus victorias fueron tan contundentes que los filisteos llegaron a temerle y a huir ante su sola presencia. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que David no siempre luchó de manera justa. En una ocasión, fingió estar loco ante el rey Aquis de Gat para evitar ser capturado, baboseando su barba y arañando las puertas. Además, David no dudaba en recurrir a tácticas poco convencionales, como cuando utilizó un túnel secreto para infiltrarse en la ciudad filistea de Jerusalén y tomarla por sorpresa. Estos detalles revelan un lado más oscuro y calculador de David, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar la victoria y proteger a su pueblo. Número 3. Enfrentamiento en Keila. Cuando los filisteos atacaron la ciudad de Keila, David y sus hombres acudieron en su defensa. A pesar de estar en inferioridad numérica, David consultó a Dios a través del éfod, un objeto sagrado utilizado para buscar la voluntad divina. Dios le aseguró la victoria, y David y sus hombres lucharon con valentía, derrotando a los filisteos y salvando a la ciudad. Sin embargo, lo que pocos saben es que los habitantes de Keila, a pesar de haber sido salvados por David, estaban dispuestos a traicionarlo y entregarlo al rey Saúl, quien lo perseguía. David, advertido por Dios, huyó de la ciudad con sus hombres, evitando por poco la captura. Este incidente revela la compleja relación de David con aquellos a quienes protegía, así como su constante dependencia de la guía de Dios para sortear los peligros que lo acechaban. La batalla de Baal-Perasim. En la batalla de Baal-Perasim, David nuevamente buscó la dirección de Dios antes de enfrentarse a los filisteos. Dios le dio una estrategia poco convencional: esperar hasta escuchar el sonido de una marcha en las copas de los árboles de bálsamo antes de atacar. David obedeció y cuando escuchó el sonido, lanzó un ataque fulminante que tomó por sorpresa a los filisteos.
logrando una victoria aplastante. Lo que hace a esta batalla tan significativa es la absoluta confianza de David en las instrucciones de Dios, incluso cuando parecían contrarias a la lógica militar convencional. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que el sonido de las copas de los árboles pudo haber sido causado por un fenómeno natural, como un viento fuerte, que David interpretó como una señal divina. Independientemente de la explicación, la fe de David en Dios y su disposición a seguir sus instrucciones fueron fundamentales para el éxito en el campo de batalla. Número 5. Batalla del Valle de Refaim. En el Valle de Refaim, David se enfrentó repetidamente a los filisteos en una serie de enfrentamientos. En cada ocasión, David consultaba a Dios antes de entrar en batalla, y Dios le otorgaba la victoria. En una de esas batallas, David y sus hombres lograron apoderarse de los ídolos filisteos, que luego quemaron, demostrando su desprecio por los dioses paganos y su lealtad al Dios de Israel. No obstante, lo que a menudo se pasa por alto es el hecho de que David no siempre salió ileso de estas batallas. En uno de los enfrentamientos, estuvo a punto de ser asesinado por un guerrero filisteo, y solo fue salvado por la intervención de uno de sus valientes hombres. Este incidente llevó a los hombres de David a jurar que nunca más le permitirían arriesgar su vida en batalla, reconociendo su importancia como líder y ungido de Dios. Número 6. Conflictos con Moab, Edom y Amón. David también llevó a cabo campañas militares contra los reinos vecinos de Moab, Edom y Amón, expandiendo y consolidando el territorio de Israel. En cada caso, David demostró su habilidad como líder militar y su determinación de someter a estos reinos a la autoridad de Israel. Sin embargo, algunos de los métodos empleados por David en estas campañas han sido objeto de controversia. Por ejemplo, en la conquista de Moab, David hizo acostar en el suelo a los prisioneros y midió 2/3 de ellos con una cuerda para ser ejecutados, mientras que el tercio restante fue perdonado. Este acto ha sido interpretado por algunos como una muestra de crueldad excesiva, mientras que otros lo ven como una estrategia calculada para asegurar la sumisión de Moab. Además, en su campaña contra Edom, David y sus hombres mataron a casi todos los hombres del reino, una acción que algunos consideran un genocidio. Estos aspectos más oscuros de las campañas militares de David a menudo se pasan por alto en las narraciones tradicionales de su vida. Número 7. Guerra contra Hadadezer, rey de Soba. En su guerra contra este rey, David logró una victoria decisiva que le permitió controlar varias ciudades-estado arameas y asegurar el dominio sobre importantes rutas comerciales. David capturó un gran número de carros y caballos de Hadadezer, así como una cantidad considerable de oro y bronce. Esta victoria no solo consolidó el poder militar de David, sino que también trajo riqueza y prosperidad a Israel. No obstante, David tomó para sí a muchas de las concubinas de Hadadezer después de su derrota. Esta práctica, conocida como herencia del harén, es común entre los reyes de la antigüedad, como una forma de demostrar su dominio sobre los reyes vencidos. Aunque esta costumbre era aceptada en la cultura de aquella época, algunos estudiosos modernos la ven como una forma de abuso y explotación sexual. Número 8. Rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón fue uno de los conflictos más desgarradores en la vida de David. Absalón, el hijo amado de David, se volvió contra su padre e intentó usurpar el trono, forzando a David a huir de Jerusalén. Esta guerra civil no solo dividió al reino, sino que también expuso las profundas disfunciones dentro de la familia de David.
A pesar del dolor personal que le causó, David lideró a las fuerzas leales para sofocar la rebelión. En la batalla decisiva en el bosque de Efraín, Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas de un árbol y fue asesinado por Joab, el comandante del ejército de David, en contra de las órdenes explícitas del rey de perdonar la vida de su hijo. La muerte de Absalón dejó a David sumido en un profundo dolor y arrepentimiento. Este trágico episodio revela las complejas dinámicas familiares que acosaron al reinado de David y las consecuencias devastadoras de la ambición desenfrenada y la deslealtad dentro de la familia real. Número 9. Rebelión de Seba. Poco después de sofocar la rebelión de Absalón, David se enfrentó a otra revuelta interna liderada por un hombre llamado Seba. Esta rebelión amenazó con dividir aún más al reino, separando a las tribus del norte de la casa de David. Actuando con rapidez y decisión, David envió a su ejército al mando de Joab para perseguir a Seba y sofocar la rebelión. La revuelta llegó a su fin cuando Joab asedió la ciudad de Abel Bet Maaca, donde Seba había buscado refugio. Para salvar la ciudad, una sabia mujer convenció a los habitantes de matar a Seba y arrojar su cabeza por encima de la muralla a Joab. Este incidente pone de manifiesto la fragilidad de la unidad de Israel, incluso después de las grandes victorias militares de David. También destaca el papel de Joab como un líder militar implacable y a veces despiadado, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger el reinado de David, incluso si eso significaba actuar en contra de los deseos del propio rey. La invencibilidad del rey David en batalla puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, David era un guerrero hábil y un líder militar astuto, capaz de inspirar y dirigir a sus tropas a la victoria. En segundo lugar, David siempre buscó la guía y la protección de Dios antes de entrar en batalla. Su profunda fe y su conexión con lo divino le dieron la confianza y la fuerza necesarias para enfrentar a sus enemigos. Sin embargo, más allá de sus habilidades militares y su fe, lo que realmente distinguió a David fue su relación especial con Dios. David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que buscaba activamente la presencia y el favor divinos. A través de la oración, la alabanza y la obediencia a los mandamientos de Dios, David cultivó una relación íntima con su Creador. Esta conexión no solo le proporcionó sabiduría y dirección en momentos de crisis, sino que también le aseguró la protección y el favor de Dios en el campo de batalla. Así es que, para aquellos que buscamos emular el éxito y la invencibilidad de David, la lección más importante es cultivar una relación profunda y auténtica con Dios. Esto implica dedicar tiempo a la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras. Significa buscar activamente la voluntad de Dios y estar dispuesto a obedecer sus instrucciones, incluso cuando parezcan contrarias a la sabiduría convencional. También se requiere un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a reconocer nuestros errores, tal como lo hizo David cuando fue confrontado por el profeta Natán. El rey David murió de causas naturales relacionadas con la vejez. Según la narración bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo 1, David falleció en su cama, en su palacio en Jerusalén, rodeado de sus servidores y su familia. En sus últimos días, su salud se deterioró significativamente. Sufría de frío y no podía mantenerse caliente, incluso con ropa de abrigo. En un intento por confortarlo, sus sirvientes buscaron a una joven, Abisag la Sunamita, para que cuidara de él y le proporcionara calor corporal. A pesar de estos cuidados, David no mejoró, y sus últimos días también estuvieron marcados por intrigas políticas sobre su sucesión. David reinó en Israel por un total de 40 años.
7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Al final de su vida, designó a su hijo Salomón como su sucesor, quien fue ungido rey antes de la muerte de David. David entregó instrucciones finales a Salomón, enfatizando la importancia de seguir a Dios y mantener sus mandamientos. Luego falleció, siendo sepultado en la ciudad de David. Y yo soy el documentalista. Y esto fue porque el rey David nunca fue vencido. Saludos especiales para mi gran amiga, la mística judía, quien me inspiró para crear este video.